El origen del proyecto es un proyecto financiado por FIDA, IFAD, que CIMMYT e ICARDA estamos llevando a cabo el proyecto. Y es un proyecto que el origen es, durante muchos años se habló de agricultura de conservación, que tiene tres principios básicos, ¿no? Uno es cubrir el suelo normalmente con residuos de cosecha y no exportar los residuos de cosecha, minimizar el movimiento del suelo y diversificar los sistemas de cultivo. Durante muchos años se implementó y se impulsó la agricultura de conservación, y uno de los grandes cuellos de botella para la adopción de la agricultura de conservación siempre ha sido la presencia de animales en las unidades de producción familiar. La mayoría, está calculado que más de 70-80% de los alimentos que se consumen en el sur del planeta vienen, o del gran sur del mundo en desarrollo, de los trópicos y subtrópicos, vienen de sistemas mixtos donde siempre hay un componente agrícola y siempre hay un componente ganadero, además de otras cosas. Para llevar a cabo esta agricultura de conservación, que implica dejar los residuos de cosecha en el campo, siempre ha sido un problema para la alimentación de los animales en estas unidades de producción. Entonces este proyecto, financiado por FIDA, ellos fueron los que dijeron: necesitamos un proyecto que nos ayude a entender cómo se puede llevar a cabo la aceleración de la adopción de agricultura de conservación en sistemas mixtos, agricultura de animales, ¿no? agricultura agropecuarios. Estuvimos buscando colaboraciones, entonces ICARDA nos contactó a CIMMYT para ver si tendríamos que hacerlo en países en África y países en Latinoamérica. Había varias condiciones: países en África, países en Latinoamérica, tenía que ser en zonas semiáridas. Ahora, el asunto en estos sistemas mixtos, y no especialmente en las zonas semiáridas, es que el equilibrio entre cultivos y animales es muy importante y es frágil. Los animales sirven para proveer estiércol que da fertilidad al suelo, aumenta la materia orgánica. Los cultivos generan parte de la alimentación para los animales. Entonces, el objetivo del proyecto era entender cómo podíamos insertar estos elementos de agricultura de conservación en estos sistemas mixtos. En conversaciones con ICARDA y con FIDA decidimos que Bolivia era una opción. Ahora, entonces, en Oaxaca, la Mixteca Alta, donde hay sistemas principalmente basados en maíz, algo de cebada y trigo en algunos lugares, y con ya sea vacas, ¿no? o con ovejas. En Bolivia fue atacar el sistema quinoa-llama, que todos los sistemas productivos de Bolivia, del sur del altiplano boliviano, son sistemas integrados quinoa y llama, han sido así históricamente. Y a partir del boom de la quinoa que hubo en los últimos 20 años, se abandonó un poco el subsistema llama, y sobre todo no se pensó en cómo se integran los dos subsistemas dentro de las unidades de producción familiar para mejorar la eficiencia del sistema como un todo y sobre todo conservar los recursos naturales, porque la expansión del área de quinoa hubo que disminuyera el área de pastura para las llamas, ¿no? y empezaron a disminuir el número de llamas, por lo tanto empezó a haber menos estiércol para aumentar la fertilidad del suelo en las producciones de quinoa, y entonces el objetivo del proyecto era entender cómo esos dos subsistemas pueden intensificarse de manera conjunta para mejorar el desempeño del sistema como un todo. Cuando desarrollamos el proyecto, con una estrecha colaboración con FIDA, trabajamos con varios colaboradores, trabajamos con universidades, con FAO, etcétera, pero quien fue nuestro principal colaborador fue PROINFA, que es una fundación, una ONG, que trabaja en el altiplano, trabaja en muchas cosas, pero ha trabajado mucho en el altiplano sur, y han trabajado mucho sobre el desarrollo de abonos verdes, como para poder poner lupinus, ¿no? principalmente lupinus, que es una especie leguminosa nativa. Entonces ellos habían trabajado ya mucho con la idea de colectar semillas de lupinus nativos para poder meter en rotación con quinoa para mejorar la fertilidad del suelo. Entonces, con ellos establecimos un proyecto de colaboración donde estuvimos buscando cuáles eran las alternativas tecnológicas, primero, para mejorar la interacción entre el sistema llama y el sistema quinoa. Y al final, después de
ver muchas opciones, platicar con diferentes actores, diferentes opciones, escogimos una serie de opciones bastante claras, ¿no? Donde, para enumerarlas en grandes grupos, una era el uso de lupinus, esta leguminosa local, como abono verde después de quinoa, ¿no? Descansos mejorados con lupinus, pero también de pasturas mejoradas con lupinus y con otras especies de pastos locales, y el establecimiento de barreras vivas con especies que tuvieran algún interés forrajero, para que las llamas pudieran abastecerse de esta expansión de la quinoa que había, que por lo menos en los bordes de los campos hubiera barreras vivas que permitieran controlar la erosión eólica, que es muy importante en esa zona, y pudieran proveer algún tipo de forraje para las llamas en los sistemas integrados. En México, en la Mixteca Alta, CIMMYT tenía una larga trayectoria de trabajo ahí. También es una zona difícil, una zona semiárida, y ahí estuvimos trabajando principalmente con algunos aspectos de agricultura de conservación en términos de mecanización, de siembra, etcétera, pero también muchos elementos relacionados a la diversificación de los sistemas de cultivo, donde podíamos hacer rotaciones con sistemas de aptitud forrajera, con cultivos de aptitud forrajera, y sobre todo con mezclas de forrajes. Entonces teníamos maíz que se rotaba con mezclas de forrajes que tenían evo, tenían girasol, tenían avena, tenían varios cultivos mezclados que generaban mayor biomasa y que tenía un alto valor nutritivo para los animales. En Oaxaca trabajamos también con la intensificación del subcomponente pecuario, con bloques nutricionales para que los animales pudieran aprovechar mejor el forraje disponible en estos sistemas de cultivo diversificados. De los dos sitios de trabajo, todo se hizo de manera muy participativa y en colaboración con organizaciones locales. Entonces, básicamente, ellos fueron los que llevaron a cabo las acciones en campo y que trabajaron en conjunto con los agricultores para probar las diferentes alternativas que estábamos generando, ¿no? Entonces los agricultores las probaban en sus propias parcelas, obtener cuál era la visión de los agricultores de esas alternativas y poder también tratar de impulsar el escalamiento de esas alternativas en las dos regiones. En ambos sitios, al final pudimos desarrollar estas diferentes tecnologías que en colaboración con los colegas locales, y implementarlas, y con retroalimentación por parte de los agricultores o de los agentes técnicos o digamos, los representantes de los agricultores, cooperativas, etc. Ellos, al final de cuentas, pudieron ir escogiendo e ir adaptando las diferentes tecnologías, ¿no?, a lo que ellos más necesitaban. Parte importante del proyecto fue establecer que en estos sistemas mixtos, pues hay una gran diversidad de agricultores. Hay agricultores que son más enfocados a la parte agrícola, otros que son más enfocados a la parte pecuaria, hay algunos que tienen muchas actividades fuera de la finca y por lo tanto la parte agrícola no es tan importante para sus modos de vida, y parte del proyecto hizo esta parte muy clara de dejar que cada agricultor es diferente y por lo tanto diferentes tecnologías se van a ir adaptando a diferentes tipos de agricultores. Entonces encontramos que toda esta canasta de tecnologías que estamos desarrollando, pues de alguna manera algunos agricultores con ciertas características preferían adoptar o integrar una de estos elementos de esta canasta de tecnologías. Entonces, una lección aprendida del proyecto es, primero, que se puede combinar agricultura de conservación con el sistema pecuario sin problemas, especialmente en aspectos relacionados a la diversificación de los cultivos. Fue donde nos enfocamos mucho más, la diversificación de los sistemas de cultivo, y los agricultores, y dependiendo de la tecnología, ciertos tipos de agricultores preferían una u otra de las opciones que les dábamos. Entonces, las lecciones aprendidas podríamos decir que sí se puede integrar el componente animal y el componente pecuario para una mejor sustentabilidad del sistema como un todo, y que tenemos que poder
segmentar a los agricultores para tratar de desarrollar o adaptar estos paquetes tecnológicos a las necesidades específicas de cada tipo de agricultor por sus características estructurales y funcionales. Sí, otro aspecto muy importante de este proyecto, al cual pusimos mucho acento, fue la parte de la colaboración y el aprendizaje sur-sur. Entonces, hicimos una serie de seminarios entre Túnez, Algeria, Bolivia, México, cosa que es raro en estos tipos de proyectos. Fue una inversión importante en términos de cómo hacerlo, traducción simultánea, qué horario, fue todo a distancia, pero sirvió para que los diferentes colaboradores de cada sitio se dieran cuenta que colaboradores en el otro lado del mundo tenían los mismos tipos de problemas, el mismo tipo de inquietudes, el mismo tipo de ideas sobre cómo mejorar el sistema en su totalidad. Y eso fue algo muy importante y yo creo que es una de las cosas más valiosas de este proyecto. Estamos muy contentos por lo que se logró en el proyecto, por lo que se logró en términos de desarrollo de tecnologías y implementación de tecnologías con la gran diversidad de agricultores en cada sitio. Estamos muy contentos con lo que resultó de la interacción sur-sur entre colaboradores. Desafortunadamente, no existe una continuidad clara sobre el proyecto mismo. Sin embargo, dos elementos importantes. Uno es los colaboradores en campo, PROINPA en Bolivia, INIFAP, Fondo para la Paz en México, realmente se dieron cuenta que tenían que enfocarse, tenían que adoptar un enfoque de sistemas y entender bien que los agricultores tienen diferentes empresas, digamos, subsistemas, y que la fortaleza está en la combinación y la buena articulación de esos subsistemas. Entonces, de alguna manera, abrió la visión de estos colaboradores hacia no solo enfocarse en quinoa, no solo enfocarse en maíz, sino entender al sistema como un todo. Y eso, hablando con los colegas de Bolivia y de México ahora recientemente, como que lo tienen muy claro, que los proyectos siguientes que ellos van a desarrollar siempre van a tener en cuenta este elemento de sistemas y que van a poder también identificar que hay una gran diversidad de agricultores con respecto a la importancia de los diferentes componentes. Muchos de los aprendizajes que logramos obtener con este proyecto fueron incluidos en el desarrollo de una de las iniciativas del One CGR que están comenzando ahora, que son a largo plazo, que es en la iniciativa que se llama la intensificación sustentable de los sistemas de producción mixtos. Entonces, este elemento de componente animal, componente pecuario, entre otros componentes, a veces hay pesca, a veces hay trabajo fuera de la finca, árboles, manejo forestal, etc. Pero todos estos sistemas que son mixtos, como lo dije al principio, que la mayor parte de los alimentos en el sur vienen de sistemas mixtos, los aprendizajes de este proyecto sirvieron para desarrollar esta nueva iniciativa y esperemos que esto de alguna manera influya en la agenda de investigación agrícola internacional, no solamente en Bolivia, en México, en Túnez y Algeria, pero en muchos otros lados donde al final de cuentas vemos que el sistema como tal es muy parecido porque necesitamos encontrar la integración de los diferentes componentes y buscar las sinergias que existen entre los diferentes componentes de los sistemas de producción agrícola en el sur.